Requieres calcular la potencia necesaria para seleccionar un grupo electrógeno para tu proyecto o para tu casa o para tu empresa. O puede ser que tu cliente te haya indicado cuánta potencia necesitas que te dé para que puedas realizar los trabajos en el proyecto. Sí, si este es tu caso, entonces bienvenido a Apliquemos Ingeniería. Hoy día vamos a explicar cómo calcular la potencia necesaria de un grupo electrógeno. Así que empecemos. Debemos considerar que calcular la potencia de un grupo electrógeno es una decisión muy importante, porque hacerlo bien nos evitará costes futuros y problemas. Una correcta selección del generador eléctrico nos garantizará una entrega eficiente de energía, un cuidado de la vida útil del generador y un correcto consumo de combustible. ¿Qué pasa si lo hacemos mal? Si seleccionamos un grupo electrógeno demasiado pequeño o infradimensionado, nos supondrá problemas porque será insuficiente y no podremos satisfacer nuestras necesidades, o tendremos problemas por sobrecarga, o el equipo se parará, no trabajará constantemente, lo cual forzará al equipo a entrar en potencia de emergencia. Por el contrario, un grupo mucho más grande de lo necesario, sobredimensionado, nos supondrá asumir un coste innecesario en la compra, en el mantenimiento y en el consumo. Deberemos nosotros hacernos algunas preguntas para determinar el grupo electrógeno a seleccionar. La primera pregunta es: ¿cómo vamos a conectar nuestro grupo electrógeno? Necesitamos saber las potencias de los aparatos, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, etc. que vamos a conectar simultáneamente al grupo electrógeno. La segunda pregunta será: ¿cómo arrancarán los equipos? Cómo arrancarán los equipos es una variable muy importante, ya que algunos aparatos o máquinas tienen un consumo muy elevado en el arranque, que puede ser de 2 a 5 veces dependiendo de algunas características del equipo que veremos más adelante. La tercera pregunta es: ¿con qué frecuencia se utilizará el grupo electrógeno? Si el grupo electrógeno solo se utilizará en caso de emergencia, implica solo trabajos puntuales. Por lo tanto, se puede ajustar bastante su potencia, ya que no es tan importante porque puede trabajar ocasionalmente en un rango de potencia de emergencia. Pero en la situación en que el grupo es la fuente principal de energía, debemos calcular entre un 10 y un 35% de potencia adicional. Esto con el fin de que el grupo electrógeno trabaje dentro del entorno de potencia continua y no en la potencia de emergencia. Trabajar en esta zona es la forma eficiente en la que trabaja el grupo electrógeno, con un consumo correcto de combustible y garantizando una larga vida útil del grupo electrógeno. Cálculo de potencia. Antes de calcular la potencia que requiere el equipo, nosotros debemos saber que la potencia aparente, que es la potencia que requerimos calcular, es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. La potencia activa, que se representa en kW, kilowatts o kilovatios, es la potencia que nosotros podemos ver en el equipo, en la placa. Por ejemplo, un esmeril nos puede decir que tiene una potencia de 800 vatios. Esa es la potencia activa del equipo. Entonces primero vamos a calcular la potencia constante, la potencia en vatios o watts. Para este ejemplo vemos la siguiente tabla. Para mi caso particular, yo requiero los siguientes equipos: 2 esmeriles de 7, 3 esmeriles de 4.5, 2 taladros manuales de media, 3 computadoras, 2 máquinas de soldar para proceso FKO, una hidrolavadora de 1 HP, un compresor de 20 HP. En la tercera columna tengo las potencias que he extraído de las placas de estos equipos: 2200 watts hasta la máquina de soldar, que tiene 9300 watts o vatios. Para este caso, la potencia constante es la potencia que generan los equipos cuando están en funcionamiento. Entonces, por eso la potencia de arranque, que es la cuarta columna, la estoy considerando como 1. Entonces, lo que tengo que hacer primero para calcular la potencia constante es sumar todas las potencias que van a tener estos equipos por la cantidad de equipos.
Por ejemplo, en la primera fila tendría un esmeril de 2200 watts por 2. Eso es equivalente a 4400 watts o vatios. Hago lo mismo con los demás equipos y hago la suma, teniendo un resultado de 33800 vatios o 33.8 kilovatios. Esa es la potencia constante. Ahora deberé calcular la potencia de arranque. El consumo de potencia en el arranque puede ser entre 2 a 5 veces más grande que el consumo constante dependiendo del motor. Se puede clasificar un equipo en ligero, medio y pesado. En equipos ligeros podemos tener equipos como turbinas, ventiladores, bombas de superficie, herramientas eléctricas como esmeriles, máquinas de soldar, máquinas de arranque en vacío, etc., que van a tener de arranque o una potencia de arranque entre 2 o 3 de la potencia constante, que es la potencia que tenemos en la placa del equipo. En el segundo rango tenemos el arranque medio, equipos como reductoras, cintas transportadoras, bombas sumergidas, compresores, máquinas de arranque de bajo carga, que pueden tener un pico de arranque entre 3 y 4 respecto a la potencia constante. Y en equipos gravosos o pesados podemos tener grúas, aparatos de elevación, pulidoras de suelo. Estos equipos o este tipo de equipos pueden tener un pico de arranque entre 4 a 5 respecto a la potencia constante. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a considerar en la cuarta columna potencia de arranque que los esmeriles van a tener, el esmeril de 7 va a tener una potencia de arranque de 2 respecto a la potencia constante. La potencia constante es la potencia de la tercera columna que nos da en la placa del equipo. Vamos a considerar que la máquina de soldar también tiene 2 y la hidrolavadora y el compresor tiene una potencia de arranque de 3 respecto a la potencia constante. Entonces, si todos los equipos, en este caso hipotético, funcionaran o arrancarían al mismo tiempo, entonces yo tendría una potencia en total de 69.700 vatios o 69.7 kilovatios. Pero en la realidad o en la práctica es muy poco probable que alguien arranque todos los equipos al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a ver ahora el tema de simultaneidad. En el caso de la simultaneidad, pueden ser varios casos. Puedo yo seleccionar que voy a empezar arrancando la máquina de soldar y el esmeril al mismo tiempo. Entonces, la potencia de la máquina de soldar es de 9300 watts o vatios, pero en el arranque me va a consumir una potencia del doble, o sea de 18.600 cada máquina de soldar. Si arranco las dos al mismo tiempo, tendría una potencia de arranque de 37.200 vatios. Pero todos estos equipos yo los voy a utilizar, en mi caso, yo voy a utilizar todos estos equipos en algún momento al mismo tiempo, pero no los voy a arrancar al mismo tiempo. Voy a considerar que puede suceder que puedo arrancar el 50% de todos los equipos que voy a tener en simultáneo. Se considera normalmente un 25%, pero debemos en realidad analizar cuántos equipos yo tengo en el proyecto, en mi planta, en el servicio que yo voy a realizar para este cálculo. Como yo tengo pocos equipos en este ejemplo, voy a considerar un 50% de simultaneidad. Entonces, si mi potencia constante de los equipos es de 33.800, mi potencia de arranque, considerando que todos los equipos van a entrar en funcionamiento al mismo tiempo, es de 69.700 vatios. Considerando que la simultaneidad es de 50%, voy a tener una potencia total de 34.850 vatios o 34.85 kilovatios. Esa es mi potencia constante total que requiero.
Ahora que tenemos la potencia total activa o la potencia útil de los equipos, que es de un valor de 34.85 kilovatios, debemos obtener la potencia aparente en kVA. Y esto es fácil, nos vamos a guiar del triángulo que vemos a continuación. En aquí podemos ver que el resultado de la potencia útil por la potencia reactiva es la potencia aparente. La potencia aparente se representa como la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por trigonometría recordemos, ¿no?, que la potencia útil será igual a la potencia aparente por el cos phi. Este cos phi normalmente, para no entrar mucho en tecnicismos de electricidad, para que no se haga largo el video, se suele considerar en 0.8. Entonces la potencia útil será igual a la potencia aparente por el cos phi, que es igual a 0.8. Entonces, si quiero obtener la potencia aparente, deberé dividir a la potencia útil entre 0.8. Y ese será mi resultado de la potencia aparente, que tendrá un valor de 43.56. Ahora recordemos que debemos aplicar un margen de seguridad. La potencia necesaria del grupo electrógeno nos ha dado un resultado, pero siempre es recomendable aplicarle un aumento como un margen de seguridad, entre un 10 a un 20%. Esto nos garantiza lo siguiente: evitaremos que se trabaje al 100% de la capacidad del grupo electrógeno, evitando entrar en la potencia de emergencia. Nos aseguraremos que tendremos un margen para conectar algunos equipos adicionales que no están dentro del cálculo que hemos realizado, o de repente nos hemos equivocado en el cálculo, no considerando algunos equipos más pequeños que al final, cuando se suman, también tienen una potencia considerable. Nos aseguramos que si el grupo tiene una disminución del rendimiento, ya sea por condiciones atmosféricas, temperatura del ambiente, a veces cuando están trabajando en cierta altitud, no se presentará ningún problema. Entonces yo voy a considerar una potencia aparente en kVA de 43.56 y consideraré un factor de seguridad de 10%, que será igual a 4.36 kVA, resultándome una potencia requerida en el grupo electrógeno, o sea, una potencia aparente de 47.92 kVA. Es la potencia que requiere mi equipo y es la potencia con la que yo debo solicitar mi grupo electrógeno. Eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Si les gusta, compártanlo con sus colegas. Si necesitabas esta información, pues aquí la tienes, la puedes revisar. Nos vemos pronto. Apliquemos ingeniería.